Buenas tardes, profesor. Nuestro equipo está conformado por Reinaldo Solís, Alfredo Membreño, Miguel Alejandro y José Valerio. Nuestro trabajo es acerca de un proyecto de marketing digital para bares y restaurantes de la ciudad de Managua. Debido al enfoque del proyecto, la metodología a utilizar para su desarrollo será el plan de negocio, el cual permite el análisis global enmarcando la definición y desarrollo de los siguientes estudios. El estudio de mercado, donde se determina la demanda potencial y satisfecha, los precios, los canales de comercialización y las estrategias de la publicidad de la empresa. Control F, dedicada al marketing digital. Como segundo punto tenemos el estudio técnico, que contiene el análisis del tamaño de la empresa, el análisis de la localización de la empresa en el departamento de Managua. De igual manera, se determinaron salarios, organigrama, aspectos legales de la empresa. En el tercer punto tenemos el estudio financiero y asimismo el estudio económico como cuarto, donde se determina la rentabilidad de la empresa y la viabilidad socioeconómica. El estudio ambiental se presenta un plan de mitigación para la etapa de operación del proyecto. A continuación presentaremos los objetivos del proyecto. Como objetivo general tenemos elaborar el estudio de prefactibilidad para la creación de la empresa de Control E, dedicada al marketing digital para bares y restaurantes de la ciudad de Managua. Objetivo específico: analizar la oferta, la demanda, los precios y la comercialización por medio de un estudio de mercado. Establecer la localización óptima de la planta y su respectivo análisis administrativo a través del estudio técnico. Determinar la rentabilidad del proyecto mediante la realización del estudio financiero. Evaluar la viabilidad socioeconómica del proyecto mediante el estudio económico. Mitigar el impacto ambiental generado por la ejecución del proyecto mediante el estudio de impacto ambiental. Bueno, empezamos lo que vendría siendo el análisis de mercado. Como ya vimos antes, pues el análisis de mercado, en la descripción de su servicio, pues tenemos de que es un servicio de confección de páginas web dirigido a bares y restaurantes únicamente. En la descripción del mercado consumidor, pues hemos identificado que los consumidores son personas que quieren ampliar sus horizontes en el mercado. La dedicación hacia sus intereses les permite introducirse al avance tecnológico y social que actualmente se ha vuelto tendencia. Debido a estos factores se ven influenciados a buscar un nivel más alto de aceptación por parte de los clientes por medio de lo que es el marketing digital. El consumidor va a considerar el servicio como una parte vital del negocio, y las páginas web se han convertido en un medio de gran utilidad para la atracción de clientes potenciales, por lo cual es indispensable contar con una herramienta como esta, aprovechándolas para el crecimiento del establecimiento. Viendo las características del mercado oferente, investigamos y recolectamos información acerca de los competidores de confección de páginas web que existen en el mercado. Se detectaron 7 empresas dedicadas a dicho negocio. La recolección de información se llevó a cabo para su posterior análisis, tomando en cuenta su oferta, promociones, ubicación de plaza, características de su servicio y por supuesto el precio. Dentro de los competidores tenemos lo que vendría siendo Soluciones SEO. El segundo competidor encontrado fue Dax Castellón. Y ambas ofrecen una creación y mantenimiento y rediseño de páginas web. En base a los resultados obtenidos en la pregunta 3 del bloque 5 de la encuesta realizada, se logró conocer la participación del mercado de las diferentes empresas dedicadas a la confección de páginas web. La empresa Soluciones SEO posee un 9% de participación en este mercado. HD Web Nicaragua cuenta con un 17%, Monchito con un 3%, Servicio Web de Nicaragua con un 29% y Bol, que es la empresa que domina el mercado, pues cuenta con un 43% de participación. Nuestra empresa, Control E, una vez instaurada en el departamento de Managua, ingresará en un mercado de competencias perfecta, debido a que actualmente existe una gran cantidad de empresas desarrolladoras de entorno web, páginas web dedicadas exclusivamente al marketing digital. Segmentamos nuestro mercado de la siguiente manera. Estimando que en Nicaragua existe un número de 120.919 pymes, se consideró por efectos de introducción de nuevos servicios solamente el departamento de Managua, debido a que es donde se concentra la mayor cantidad de establecimientos de restaurantes y bares. Las pymes en dicho municipio son 54.863, lo cual equivale al 45% de las pymes a nivel nacional, dentro de las cuales 6.917
se dedican al negocio de restaurantes y bares. El segmento en cuestión estará conformado por los 6.917 negocios ubicados en el municipio de Managua, los cuales serán del área de restaurantes y bares únicamente. Para efectos de introducción, vamos a estar trabajando con lo que es el 5%, lo cual equivale a 346 negocios de restaurantes y bares. Analizando la demanda, pues como se mostrará en una gráfica, el comportamiento de la demanda de páginas web en el país está teniendo una tendencia positiva, proyectándose para el siguiente año una demanda de 195 páginas web. En base a la producción de los años anteriores, se espera un incremento mayor para los siguientes años. Cabe destacar que la actual demanda del mercado es insatisfecha, dado que toda la producción no logra cubrir la demanda de los negocios de bares y restaurantes. Los precios de las páginas web producidos en el país en general tienden a ser bastante elevados. Esto a causa de que no existe una enorme cantidad de empresas dedicadas a este rubro. El precio fijado para ofertar las páginas web se realizó tomando en cuenta los precios seleccionados por los establecimientos afectados, es decir, en base al mercado existente. Comercialización. La empresa Control E contará con una plaza virtual o un sitio web para atender a los clientes, ya sea para consultas, pedidos o para contactar para su mantenimiento. Además, también contaremos inicialmente con un establecimiento ubicado en el distrito 3 de Managua, en las cercanías de Reparto San Juan. Hemos escogido este punto porque en esa zona se concentra el mayor número de negocios de bares y restaurantes, para los cuales estamos dirigiendo el servicio. Y pensamos que ubicarnos a los alrededores de ahí nos dará más facilidad a la hora de darnos a conocer con ellos o brindarles una mucha mejor atención. Por otro lado, tenemos planeado en el futuro abrir 2 establecimientos más, los cuales estarán ubicados en 2 centros comerciales ya muy famosos, conocidos como son Plaza Inter y otro en Metrocentro. Se han escogido dichos centros comerciales de acuerdo a las preferencias de los clientes obtenidos mediante la encuesta ya realizada. A continuación vamos a abordar el estudio técnico. Este se basa en la descripción de las posibles técnicas que se ajusten a las condiciones y necesidades del mercado, seleccionando lo que mejor se ajuste a esto, definiendo todos los procesos que conforman el negocio. Vamos a iniciar con el tamaño de la planta. El tamaño óptimo de una planta es su capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por año. Para determinar el tamaño óptimo del proyecto se necesitan varios factores como la disponibilidad de los recursos y financieros de la demanda insatisfecha, calculada en el estudio de mercado. A continuación se analizan los principales factores para limitar la capacidad de la empresa. La demanda potencial insatisfecha es un factor que limita la capacidad de brindar servicios. Esta fue obtenida en el estudio de mercado. A continuación se muestra la demanda potencial insatisfecha. Acá estamos viendo la demanda potencial insatisfecha actual para brindar el servicio. El proceso productivo que llevará a cabo Control E es la creación de sitios web dirigidos a los negocios que entran en la categoría de bares y restaurantes de la ciudad de Managua. Atendiendo a estas consideraciones, se procederá a establecer la capacidad instalada y la capacidad real de Control E. La capacidad instalada es el nivel máximo de presentaciones del servicio que los colaboradores con los equipos e infraestructuras disponen para generar permanentemente. En el capítulo anterior del estudio del mercado se formularon proyecciones tanto de la demanda como de la oferta, correspondientes a los clientes y a las empresas proveedoras de los servicios. Para seleccionar el lugar óptimo donde instalar el local para la empresa del Control E, se implementó el método de cualitativo por puntos. A través de este método se asignaron valores a los factores que son relevantes al momento de instalar el local. Los lugares seleccionados para evaluar la localización de la empresa son 4 distritos de la ciudad de Managua: el distrito 2, el distrito 3, el distrito 4 y el distrito 5. De acuerdo a este método de evaluación por puntos, la alternativa seleccionada de localización del local para la empresa Control E dentro de la ciudad de Managua será la opción B, que es el distrito 3, debido a que recibe la mayor puntuación de medidas de ubicación, en el cual se valoró las fuerzas de macrolocalización, siendo el distrito más óptimo para un mejor funcionamiento de la empresa.
En la microlocalización, el método que se utilizó para determinar la microlocalización es el método Brown-Gibson, ya que este método combina factores, localizaciones objetivos y subjetivos correspondientes a cada una de las opciones de localización que satisfacen los requisitos mínimos que exige la localización del proyecto. En esta tabla se muestra la ponderación de los factores subjetivos más importantes entre el 1 y el 0. Al factor más importante se le asigna el valor 1 y al menos importante el 0. Los factores subjetivos se ordenan jerárquicamente en cuanto a su importancia. Para evaluar cada uno de estos factores se clasificará según la mayor importancia de estos, de mayor a menor entre 1 y 0. En el total se suman los valores ponderados en las filas de cada factor, el cual se le asigna una calificación de excelente a deficiente según la puntuación obtenida. La descripción de los procesos de la empresa se determinará a continuación en las siguientes tablas. El flujo establecido para la optimización de los procesos de la empresa es una representación gráfica en donde se busca eliminar el desperdicio de recursos y gastos alcanzados en el objetivo del proceso. Los siguientes diagramas se representan el flujo establecido para la optimización de los procesos del servicio ofrecidos por la empresa. El análisis del área de producción se refiere al estudio a todos aquellos instrumentos o equipos necesarios para poder brindar el servicio. En la siguiente tabla se presenta una lista de equipos y materiales necesarios para realizar todas las actividades en la empresa. La distribución de la planta es un concepto relacionado con la disposición de máquinas, los departamentos, las estaciones de trabajo, en las áreas de almacenamiento, los pasillos y los espacios comunes, dentro de una instalación productiva propuesta o ya existente. La finalidad fundamental de la distribución en planta consiste en organizar todos aquellos espacios o elementos que aseguren la fluidez del flujo de trabajo, materiales, personas e información a través del sistema productivo. Para la distribución de la infraestructura de la empresa se consideran los siguientes factores: minimizar las distancias de recorrido, bienestar, seguridad del empleado y la flexibilidad para reajustar el espacio utilizado. Determinación del área del trabajo. Se presentan a continuación las medidas de las áreas de trabajo de la empresa, cada una de estas basada en la Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo, de la cual se tomaron en cuenta los siguientes aspectos que se muestran a continuación. El siguiente paso es para distribuir las áreas en el terreno disponible, de forma que minimice los recorridos de los empleados y que haya seguridad y bienestar para los trabajadores. Para realizar la distribución, se utiliza el método de distribución sistemática de las instalaciones de planta o SLP, el cual consiste en obtener un diagrama de relación de actividades construidos con dos códigos. El primero es el código de cercanía representado por letras y el segundo en código de razones representadas por números, como se muestra a continuación. Estudio organizacional. El objetivo de este estudio es determinar la estructura organizacional administrativa óptima y los planes de trabajo administrativo, con lo cual opera el proyecto una vez que éste se ponga en funcionamiento. En el análisis del personal, para realizar estas actividades económicas de la empresa debe estar constituida por 12 trabajadores, como se puede ver en la tabla. Para determinar los salarios asignados a cada puesto de trabajo, se utilizó y desarrolló el método de evaluación por puntos considerando varios factores como requisitos de educación, experiencia, esfuerzo físico, ambiente laboral, entre otros que se encuentran empleados en la ficha ocupacional. También se establecieron estos salarios en base a la ley del salario mínimo, precio en el mercado y con una validez estadística que soporta el resultado. También se realizó una gráfica de la estructura organizacional de la empresa donde se muestran todos y cada uno de los puestos de trabajo a través de un organigrama funcional que se muestra a continuación.
Bueno, ahora les hablaré acerca del estudio financiero. Primeramente, la inversión fija de la empresa. Control MAE están constituidas por todos los bienes tangibles con duración de vida útil mayores a un año que se adquieren para que la empresa lleve a cabo sus actividades. En la siguiente tabla se detallan los presupuestos relacionados con las instalaciones físicas y administrativas de la empresa. Además se detallan los equipos que se ubicarán en tales instalaciones. Muy bien, ahora acerca de lo que es la inversión diferida, las inversiones intangibles de la empresa. Control MAE comprende todos los gastos de organización como son los pagos de patentes, licencias, capacitación de personal que labora en las distintas áreas, etc. En esta se detalla con cada una de las inversiones diferidas de la empresa Control MAE. Respecto a la depreciación se presenta el desgaste por el uso obsolencia del activo fijo. En la siguiente tabla se muestra la vida útil, el valor de salvamento y la depreciación que tiene cada uno de los activos fijos que forman parte de la empresa. La depreciación de activos fijos se realiza conforme a la Ley de Concertación Tributaria, Ley número 822, en su artículo número 45, Sistema de Depreciación y Amortización, menciona en su numeral 1 el método a usar para depreciar un activo es el método de línea recta. Los años de vida útil están definidos por el reglamento de la Ley 822 en su artículo 34. A continuación, en la tabla se presentan los cálculos realizados de la depreciación de los activos fijos. Conforme a la amortización, también en la Ley número 822, Ley de Concertación Tributaria, se menciona en el artículo 45, Sistema de Depreciación y Amortización numeral 6, que los artículos intangibles se amortizan en cuotas correspondientes al plazo establecido por la ley de la materia o por el contrato o convenio respectivo o en su defecto en el plazo de uso productivo del activo. La amortización de los activos diferidos es igual a la inversión diferida total entre los años de vida del proyecto, que es de 5 años. Esta operación da como resultado 8.044.24 córdobas de amortización anual de activos diferidos. Conforme al capital de trabajo se denomina a aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido, el capital de trabajo es aquel recurso que necesita la empresa para poder operar sin depender de sus ingresos, en lo que comúnmente conocemos como activo corriente. El capital de trabajo para la empresa Control MAE incluye un efectivo de actividades operarias de la empresa como son los gastos de agua y la electricidad. El total de capital de trabajo asciende a 523.556.98 córdobas, como se muestra en la siguiente tabla. Respecto a los costos de operación del proyecto, estos están determinados por los costos administrativos, de servicio o producción y el costo financiero. Se detallan en la tabla siguiente. Respecto a los costos de servicio, estos están determinados por los servicios ofrecidos por la empresa. Los costos en los que se incurren son el transporte y salarios de los diferentes colaboradores que brindan el servicio. Estos se verán detalladamente en la siguiente tabla. Respecto a los costos administrativos, estos son costos relacionados a la administración de la empresa, como salario administrativo y otros que se detallan a continuación. En los costos administrativos se incluye en este acápite el alquiler del local, porque se paga mensualmente y según el artículo 45, numeral 2 de la Ley de Concertación Tributaria, en los arrendamientos financieros los bienes se consideran activos fijos del arrendador. Ahora bien, respecto a los costos financieros, estos están constituidos por el interés de adquirir un préstamo con el banco. En la siguiente tabla se muestran los costos financieros y estos se detallan los intereses que se le pagan al banco a través de los años. Esto es calculado del préstamo adquirido como financiación, que se detalla también en esta tabla. El financiamiento es del 50% de la inversión inicial, que es de 837.653.30 córdobas, representando el 50%, 418.826.65 córdobas, con una tasa de interés del 18% a un plazo de 5 años. El método usado para la amortización del préstamo es la cuota nivelada. Esta se mostrará a continuación en la siguiente tabla. La tasa mínima atractiva de retorno es la tasa de referencia que todo inversionista debe basarse para hacer sus inversiones. Esta tasa está representada por la fórmula
La tasa de inflación es el promedio de la proyección de las tasas de inflación que comprenden el periodo del año 2019 al año 2023 y equivale al 3.24%, donde las proyecciones son... La TAMAR da un valor de 46.60%, el cual representa el rendimiento de la inversión en el proyecto. Con la TAMAR se realiza el cálculo de los costos de capital promedio ponderado de la siguiente manera. La TAMAR mixta es de 32.30% y representa la tasa mínima del retorno del capital invertido que se debe aceptar en un proyecto financiado. Sumando la inversión de activos fijos y diferidos con el total de capital de trabajo, se determina una inversión total de la inversión de 837.653.30 córdobas, como se detalla a continuación. Ahora se presenta un resumen de lo que se refiere al punto de equilibrio en unidades y Córdoba. Para obtener el punto de equilibrio de cada año se consideraron los costos fijos y variables de la empresa, asimismo el precio unitario de cada servicio. La siguiente tabla muestra el flujo neto de efectivo sin financiamiento para 5 años de operación de la empresa. De estos flujos se calcula el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación del capital y el beneficio costo. El flujo neto con financiamiento muestra el flujo neto de efectivo con financiamiento para 5 años de operación de la empresa con cantidades en Córdoba. De estos flujos se calcula el valor presente neto, la tasa interna de retorno para el flujo neto con financiamiento. Por cuestiones de exactitud y cálculo más rápido se usa la función TIR de Excel. La TIR en Excel es de 62%, mayor que la TAMAR mixta, que es de 32.30%, por tanto el proyecto se acepta. Por otra parte, la tasa interna de retorno del flujo sin financiamiento es muy diferente. La TIR para este caso es de 41%, menor que la TAMAR, que es de 46.60%. Por tanto, no se aceptaría el proyecto sin haber un financiamiento de por medio. Con respecto a la relación beneficio-costo, con el flujo neto con financiamiento, para el flujo neto con financiamiento, el valor actual neto de beneficio es de 7.380.268.16 Córdoba y el valor actual neto de los costos es de 7.078.419.98 Córdoba. Del cálculo de la relación beneficio-costo se obtiene una razón del 1.04%, siendo este valor la relación beneficio-costo, interpretándose que por cada Córdoba invertido se ganarán 1.04 Córdoba. Como el indicador es mayor a 1, se recomienda aceptar dicho proyecto. El flujo neto acumulado de los 2 primeros años es superado por la inversión inicial, siendo 8.569.24 Córdoba y se necesita una proporción del flujo neto del tercer año del 30,23%, que es equivalente a 108.569.24 Córdoba, para hacer efectiva la recuperación del capital de trabajo. El periodo de recuperación del flujo neto con financiamiento se muestra en la siguiente tabla y su periodo de recuperación es de 2.88%. El flujo neto del primer año es superado por la inversión inicial en 164.675.24 Córdoba y se necesita una proporción del flujo neto del segundo año del 66.10%, que es equivalente a 164.675.24 Córdoba, para hacer efectiva la recuperación del capital de trabajo. A continuación, haciendo uso de la fórmula, se muestra el cálculo del IR del flujo neto sin financiamiento y también el del flujo neto con financiamiento. Respecto al análisis de sensibilidad, es el proceso por medio del cual se comprueba cuánto se afecta el valor presente neto o la BPN o BAN. El análisis de sensibilidad es el proceso por medio del cual se comprueba cuánto se afecta el valor presente neto, la tasa interna de retorno y la relación entre los beneficios y los costos. Ante cambios de determinadas variables del proyecto, se deben tomar aquellas variables que no pueda controlar el empresario. Para este estudio se efectuarán los costos de servicio, el precio de venta y los costos fijos. La base de este método es identificar los posibles escenarios del proyecto de inversión, los cuales se clasificarán en los siguientes: pesimista, esperado y optimista. Conforme al escenario pesimista, este es el peor escenario de panorama de la inversión. Para este supuesto incrementaremos en un 5% los costos de servicio
Este incremento afectará el transporte y los salarios. Asimismo, la demanda proyectada se ha reducido en un 5%. En consecuencia de la baja de servicios brindados, los ingresos tienden a bajar. Respecto al análisis económico, se pretende evaluar nada más la viabilidad socioeconómica del proyecto. A pesar de que el estudio económico está íntimamente relacionado con el estudio financiero, el estudio económico se diferencia porque mide el efecto que ejerce el proyecto en la sociedad. A continuación se puede apreciar lo que es la inversión fija de la empresa. En el análisis económico se pretende evaluar la viabilidad socioeconómica del proyecto. A pesar de que el estudio económico está íntimamente relacionado con el estudio financiero, el estudio económico se diferencia porque mide el efecto que ejerce el proyecto en la sociedad. Lo que diferencia también al análisis económico es que se hace una transformación a los precios y a los costos fijos, a los costos diferidos y a los costos administrativos que presenta la empresa, como se muestra en la siguiente tabla. Un gusto saludarlo, profesor. A continuación estaremos hablando del impacto ambiental generado por la empresa Control +E. El impacto ambiental es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente. Es evidente que toda empresa tiene un impacto ambiental negativo, por muy pequeño que sea, en su etapa de operación. Es por ello que es necesario responsabilizarse de estos hechos. Es por eso que se decidió hacer un estudio correspondiente al impacto ambiental. El proyecto se ubica en la ciudad de Managua, cabecera del departamento con el mismo nombre, el cual está situado en el reparto San Juan, distrito 3 de la ciudad de Managua. Este sitio es una zona urbana de la ciudad, que cuenta con una temperatura húmeda y seco, que oscila entre los 28 y 32 grados Celsius, una precipitación que oscila entre 1000 y 1500 milímetros durante el año, igual una humedad relativa entre 80 y 60%, con amenaza volcánica. Además, presenta una topografía inclinada hacia el lago de Managua. Dentro de los factores de localización, las instalaciones que se encuentran en una zona céntrica y de fácil acceso a Managua, primordial para este tipo de servicios ofrecidos. En la zona existen acceso a todos los servicios básicos. Es una zona con relativa calma, en donde los decibeles causados por el ruido son mínimas. Alrededor de esta área existen árboles que son importantes para reducir las altas temperaturas. Dentro de los elementos significativos del medio ambiente tenemos la vegetación y fauna terrestre. Dentro de fauna terrestre tenemos una variedad de aves, palomas de castillo, zanatillo y codorniz. Dentro de los reptiles, lagartijas. Actualmente, el terreno no posee ningún tipo de vegetación importante en el área en donde se encuentra la empresa. Sin embargo, a los bordes del área hay árboles de gran tamaño, los que ayudan a preservar el ambiente fresco. Para la construcción de la empresa +E, se mencionó en el estudio técnico, capítulo 2, que la empresa alquilaría un establecimiento en el reparto San Juan, ubicado en el distrito 3 de la ciudad de Managua, por lo cual no será necesario la construcción de la empresa. Cabe destacar que serán remodelaciones a los baños. Dentro de la matriz de causa y efecto, se hicieron choques correspondientes a los factores y a las etapas de la remodelación de los baños. De eso se obtuvo una valoración de impactos ambientales relevante, moderado y relevante. Para irrelevante un 69%, para moderado un 12% y para los relevantes un 14%. Estos suman un 100% total. El impacto ambiental que generaría la empresa Control +E es irrelevante, por lo tanto, no generaría un enorme problema ambiental y sería una empresa amigable con el medio ambiente. Dentro del plan de gestión ambiental para la etapa de operación tenemos desechos sólidos no peligrosos, que de acuerdo con fuentes de generación se clasifican en desechos domiciliares, comerciales, institucionales, de mercado y demás. También tenemos el manejo de los desechos sólidos no peligrosos. Esta empresa contratará el servicio de recolección de desechos que brinda la alcaldía del municipio de Managua. También lo que son residuos sólidos peligrosos como computadoras, tablets y demás aparatos electrónicos, llamados basura electrónica, una vez que se ha vencido su vida útil. Estos serán donados a Hunter Metals y Nica Ambiental, los cuales cuenten con la autorización debida de Marena y de Minsa. La empresa Control +E se compromete a donar los residuos electrónicos a Hunter Metal.
Pues dentro del plan de mitigación tenemos lo siguiente. Para mitigar el afectamiento al suelo debido a los efectos adversos causados por las diferentes actividades, se realizará el despalme del suelo solo en el área necesaria para evitar erosión de gran magnitud, evitar la incorporación de elementos extraños al suelo como grasas, lubricantes u otro elemento que se use durante el mantenimiento de los equipos y maquinarias usadas en la etapa de remodelación del local. Nuestras conclusiones tenemos las siguientes. La empresa Control MAE contará con 11 trabajadores que cubrirán la demanda potencial insatisfecha de 264 bares y restaurantes. Para que la empresa Control MAE inicie operaciones se necesita una inversión inicial de 1.120.654 córdobas, en donde será el 50% financiado por una institución financiera, a una tasa de 18% anual en un periodo de 5 años. De estos análisis financieros se determinó que la empresa Control MAE es rentable para ambos casos, siendo el escenario más atractivo para los inversionistas la inversión con financiamiento, incluyendo las tasas inflacionarias en su evaluación. También se comprobó por medio de estudio económico que el proyecto es viable debido a que se mejorará la rentabilidad durante los 5 años de duración del proyecto. Según el flujo social del proyecto es rentable. Asimismo, los impactos en el medio ambiente no son persistentes si se ejecutan las medidas de mitigación que se elaboraron para preservar los recursos en las distintas etapas del proyecto. Recomendaciones. O 1 a 1. Aplicar contenido de valor al sitio web variando formatos, tipos de publicaciones que se hagan referencia a qué se dedica el negocio. A 2. Seguir tendencias actuales a través de dinámicas interactivas brindando un producto o servicio adecuado. O 3 a 1. Detallar cada uno de los servicios o productos que ofrece el negocio. O 4 a 2. Priorizar un trato cercano con el usuario y el cliente. O 5 a 2. Mejorar la visibilidad del sitio web en los resultados orgánicos de diferentes buscadores. Este ha sido el paquete seleccionado como recomendaciones óptimas para el proyecto. Muchas gracias.